¿Alguna vez ustedes se han sentido emocionados cuando han escuchado que su cantante favorito iba a llegar? ¿Sí? O que su jugador de fútbol favorito iba a estar cerca de ustedes, o alguna vez que han viajado al exterior, han querido visitar, qué sé yo, el estadio en donde su jugador, su ídolo jugador estaba jugando, o estar cerca donde su autor favorito vivía. A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado que a veces cuando he visitado algún lugar, me emocionaba pensar que en ese lugar estaba alguno de los autores favoritos míos o alguien a quien yo admiraba. ¿Les ha pasado a ustedes también? ¿Verdad que sí? A veces leo comentarios en las redes sociales que la gente se emociona y dice, le ha dado like a mi comentario, y se vuelven locos pensando que aquel que admiran le ha dado like a su comentario. O solamente me rozó, no me voy a lavar nunca más la mano porque la otra persona me tocó, ¿verdad? Y realmente a veces esas emociones hacen que nosotros podamos expresar mucha emoción y admiración hacia otras personas. Nos emocionamos al ver lugares, visitar lugares donde estas personas estuvieron. Y esas emociones y comportamientos son muy humanas, ¿verdad? Y aunque ahorita no querramos decir, sí, yo me acuerdo que cuando he ido al concierto yo gritaba y solamente al estar cerca de él, o he pagado cantidades de dinero por estar cerca y mirarlo por lo menos un ratito. Esas emociones son humanas. El ser humano tiene una profunda necesidad de acercarse a aquello que considera valioso, inspirador o lo que admira. Y somos humanos. Y esas emociones son humanas. Pero ahora quiero que pensemos en algo mucho más profundo. Si somos capaces de emocionarnos así por un artista, un deportista o una figura pública, ¿qué podría provocar en nuestro corazón el hecho de que Dios mismo decidió venir a este mundo para acercarse a nosotros? ¿Se han puesto a pensar? Porque a diferencia de todos esos ídolos humanos que nosotros tenemos, y no voy a usar la palabra ídolos, sino esos personajes que admiramos y que nos emociona solamente saber que estamos cerca, Dios no nos dejó haciendo fila para que podamos verlo a distancia. Dios no pidió que hagamos horas de cola para poder entrar y estar en primera plana. Dios no nos dejó con la mano extendida, con solo querer tocarlo. Dios no puso guardaespaldas a su alrededor para que no nos acerquemos a Él. Él dio paso a algo más grande. Dios vino a nuestro mundo. No envió solo un mensaje. No mandó solo un profeta. Él mismo se hizo carne. ¿Cómo sentimos ante ese mensaje? El solo hecho de pensar que ese Dios vivo no está a metros de distancia donde apenas podemos percibirlo. Ese Dios vivo que está sentado a tu lado, que está presente en tus oraciones, que está presente en tu despertar, que está presente en tu llanto y en tu alegría. Ese Dios que no se separa de ti. Es ese Dios al cual celebramos hoy. Este mes de diciembre estamos prontos a celebrar un hecho importante, que aunque algunos historiadores dicen que no era la fecha o era la fecha, eso no tiene tanta importancia. Lo importante es el significado que le damos a esta fecha. ¿Y cuál es ese significado? ¿Quién? Más fuerte. Nacimiento de Jesús.
Estamos prontos a celebrar el nacimiento de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. En los versículos de Juan del 1 al 14, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, dice la palabra: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué versículo más hermoso, porque hoy celebramos a un Dios vivo, un Dios que vino a este mundo a hacerse carne, no un Dios lejano, no un Dios inalcanzable o solo admirable desde lejos. Hoy celebramos ese Dios que decidió habitar entre nosotros. No importa la fecha que nació, lo importante es que nació y que se hizo carne y que está entre nosotros, no para que solo lo admiremos, sino para que lo conozcamos y caminemos con Él y seamos transformados por su presencia. Día a día, mucha gente vive en un mundo donde se sienten solos, donde viven dolores de abandono, heridas de rechazo, donde viven con temor a no saber lo que le depara el mundo. Y posiblemente, a veces, nosotros nos despertamos pensando en que no sabemos qué va a pasar hoy. Estamos en un mundo en el que mucha gente siente que ha sido abandonado. Siente que no hay nadie que pueda comprender, ni que pueda ayudar, ni aliviar su dolor. Es este mundo en el cual conocen a un Dios lejano, un Dios como esos personajes que ven públicamente, esos personajes inalcanzables, ese Padre inalcanzable, que lo conocen de oídas, pero que no ven sus ojos. Ese Padre que probablemente está lleno de muchos límites que no les permiten acercarse a Él. Ese es el Dios que muchas personas conocen. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que no es un Dios distante el que vino a morar con nosotros. Es un Dios que bajó a la tierra para involucrarse con nuestros dolores, para restaurar nuestras heridas, para sanar nuestro corazón y traer descanso a nuestra alma. La Biblia nos revela una verdad gloriosa. Nuestro Dios no se quedó lejos. Nuestro Dios vino a vivir entre nosotros. Qué hermosa verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Qué precioso versículo saber que Él está en medio de nosotros. No alejado de tus conflictos, no alejado de tus miedos, no alejado de tus heridas, no alejado de tus sueños. Está presente entre nosotros, conviviendo contigo, esperando que puedas establecer una relación de amor con Él. El apóstol Juan nos dice que Jesús, no dice que Jesús solo visitó la tierra, ni que apareció por un momento. Él declara con claridad: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que Dios acampó con la humanidad, caminó nuestras calles, sintió nuestro dolor, conoció nuestras lágrimas, y todo esto solo con un propósito: salvarnos mediante su sacrificio. Dios se hizo hombre para poder caminar con nosotros. Juan 1:1 dice, vamos a abrir nuestras Biblias,
Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo carne. Eso significa que el Dios eterno entró en nuestro tiempo. Ese Dios de todos los tiempos entró en nuestro tiempo actual. Es el Dios de todos los tiempos. Es el Dios que va a estar presente en la eternidad. Ese Dios que es creador, que entró a su creación y convivió con su creación. Ese Dios santo que se envolvió en carne humana para poder convivir en medio de nosotros. Jesús no fue solo un profeta, no fue solo un maestro, fue Dios mismo hecho hombre. No vino como rey en un palacio, vino como un niño en un pesebre. No nació rodeado de lujos, sino entre humildad, rechazo y sencillez. Cuando nosotros vemos o leemos Filipenses, dice la palabra que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo siente nuestro corazón al saber que ese Dios todopoderoso se despojó de sí mismo para presentarse como siervo, para estar para ti y por ti, para despojar toda su majestad para que tú puedas ser salvo y para que a través de él tú puedas entrar a la presencia del Padre? Esto nos enseña que la encarnación fue un acto profundo de humildad y de amor. Dios no vino por curiosear, vino con una misión. Y la misión era traer salvación. La misión era traer vida donde había muerte. La misión era traer esperanza donde había desesperanza. La misión era traer restauración donde había quebranto. Cuando nosotros vemos Juan 1:14, nosotros vamos a encontrar diferentes partes de este versículo. Y en la segunda parte dice, y habitó entre nosotros. ¿Saben qué significa la palabra habitar? Habitar significa literalmente poner tienda, acampar. ¿Quiénes han acampado alguna vez? ¿Tú? Varios hemos acampado alguna vez. Cuando vamos a acampar, ¿cada uno tiene su cuarto? Cuando vamos a acampar, tenemos momentos en los cuales nos podemos retirar para estar a solas. No. Cuando acampamos todos convivimos, compartimos lo que hay. Comemos de la misma mesa, compartimos los utensilios, compartimos la carpa. Y acá el Señor dice que Él vino a acampar con nosotros, vino a habitar entre nosotros. Dios decidió vivir en medio de nuestras luchas, sufrimientos, tentaciones y heridas. El momento en que Jesús se hizo carne, al igual que nosotros, Él sintió hambre. Él sintió cansancio, Él lloró, fue rechazado, fue traicionado, fue herido, fue golpeado. En la palabra dice que Él aprendió, reconoció las emociones humanas que nosotros tenemos, porque Él también las vivió. Él vino como sumo sacerdote a compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también las vivió en carne propia. Varón de dolores, dice en Isaías, experimentado en quebranto. Jesús no vino a un mundo perfecto, Jesús vino a un mundo quebrantado y trajo restauración
a traer un mensaje de restauración en medio del quebranto. Este ha sido tal vez el centro de ese mensaje de Juan, que Él vino para habitar en medio nuestro. Vino a pagar el precio de nuestros pecados, vino a cargar todas nuestras cargas, todos nuestros dolores. La palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ese fue el principal motivo de su reencarnación, la cruz. Esa cruz a través de la cual ha traído a nosotros salvación, perdón y redención. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, no vino solamente para ser alguien lejano a nosotros. Yo sé que muchas veces nosotros podemos sentir que tal vez nuestras emociones no son entendibles para Él. Pero el mensaje que yo quiero compartir el día de hoy es que no hay sentimiento que Él no haya experimentado en carne propia. Pero aún así, Él se mantuvo firme. Él se mantuvo fuerte para soportar la tentación del pecado. Dios en esta fecha no solamente trae un mensaje de su nacimiento, con su nacimiento trae un mensaje de que habita y que está con nosotros en todos los tiempos. Nuevamente repito, no tienes que hacer cola para verlo, no tienes que pagar boleto para estar cerca de Él, solamente tienes que creer que está al lado tuyo. La tercera parte de estos versículos dice que Dios, que vimos en Él su gloria, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan añade algo glorioso, dice que vimos su gloria. Esta no fue una gloria de tronos, no fue una gloria de coronas de oro o de palacios, fue una gloria manifestada en la humildad, en la compasión, en los milagros y en la obediencia del Padre y finalmente en la cruz. Fue la gloria de Dios revelada en un siervo. La siguiente parte dice, luego dice, la gloria como la del unigénito del Padre. Jesús no era uno más, no es un hijo entre muchos, es el Hijo único, eterno, de la misma naturaleza del Padre. Ver a Jesús era ver al Padre. Ver a Jesús, experimentar a Jesús, es experimentar al Padre al lado nuestro. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Tocar a Jesús es tocar la presencia del mismo Dios. Y por último, en Juan 1:14 dice, lleno de gracia y de verdad. No dice que tenía un poco de gracia o un poco de verdad. Dice lleno de gracia y de verdad. Estaba lleno de gracia porque perdonó al pecador. Lleno de gracia porque restauró al caído. Abrazó al rechazado. Lleno de verdad porque jamás Jesús negoció el pecado. Jamás alteró la santidad. En Jesús vemos gracia sin mentiras, verdad sin condenación, amor sin hipocresía, santo pero cercano, justo pero misericordioso. Eso significa que Dios no solo vino a habitar entre nosotros, también vino a revelarnos perfectamente quién es Él. Hoy estamos cerca a la Navidad. Hoy estamos cerca a recordar ese momento donde recordamos el nacimiento de Jesús. Pero creo que es muy importante que cuando recordemos a ese Señor que se hizo carne y habitó entre nosotros, recordemos que no vino solo para diciembre, vino para quedarse contigo.
vino para ser cercano a ti, vino para que cuando tú necesites puedas acudir a Él. Él está presente en cada momento de su vida. Él está presente en toda circunstancia. Y su palabra dice que siempre te va a acompañar por el resto de tu vida.